Pero dejadme que hablemos de resultados empresariales, en concreto de los que presentaba ayer. Les contábamos hasta ahora el Banco Santander, que obtenía un beneficio récord de más de 8.100 millones de euros en los 9 primeros meses del año. Es un 11% más que en el mismo periodo del año anterior. Beneficio en España que fue de 1.854 millones de euros, y de todos los países donde opera el banco fue donde más se elevó ese beneficio, un 68%, resultados que premiaba el mercado con una subida en bolsa ayer de casi el 2,5%. Saludo hasta hora de la mañana a don Juan Manuel Cendoya. Es el vicepresidente de Santander España y es director general de Comunicación, Marketing Corporativo y Estudios del Banco Santander. Señor Cendoya, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenido y gracias por atendernos. Enhorabuena por esos resultados, que se apoyan en qué, básicamente. Bueno, básicamente se apoya en una buena actividad con crecimiento de 9 millones de clientes en el año, 9 millones, y después mantener bien controlados los costes y con unas buenas métricas de riesgos, lo que hace que las provisiones pues se mantengan sólidas, pero que no aumenten mucho, con lo cual el beneficio aumenta, pues tanto los ingresos como el beneficio aumentan en el entorno entre el 10 y el 15%, lo cual es un crecimiento sano. Crece el negocio en España con esa mejora del beneficio del 68%. Como decíamos, es el país de todos donde opera el Banco Santander en el que más se elevó ese beneficio. Y eso, señor Cendoya, a pesar del impuesto a la banca, ¿qué números tienen ustedes? ¿Cuánto les está impactando? ¿Qué previsiones tienen de que le pueda seguir impactando? Porque el gobierno parece que sigue requerre con su idea de seguir adelante con ese impuesto. Bueno, nosotros ya hemos manifestado que el impuesto es injusto y discriminatorio, porque cuando se habla de impuesto a la banca parece, para alguien que no esté metido en la arena, que este es el único impuesto a la banca. No, tenemos múltiples impuestos. Primero tenemos el impuesto de sociedades que tienen todas las empresas de España, pero con 5% más. Después tenemos un impuesto especial a los depósitos. Después tenemos una imposición agravada en relación con los DTAs. Tenemos un impuesto a las hipotecas fruto de una modificación que se hizo del impuesto de actos jurídicos documentados. Tenemos muchos impuestos, tenemos más que la media. En España alcanzamos el 60% de la tasa de impuestos y por lo tanto decimos otro impuesto adicional. No, los impuestos en general tienen que ser generales, es decir, para la generalidad de las empresas. Dicho eso y dejando el impuesto aparte, que creo que ya he hecho un pequeño comentario, lo relevante en España es que crecemos 750.000 clientes. Lo relevante para cualquier negocio, igual que para cualquier cadena de radio, es tener oyentes, pues para un banco es tener clientes, que cada vez más clientes confíen en ti. Si tienes a nivel global en el banco 9 millones de clientes y 750.000 en España, y llevamos ya 24 trimestres consecutivos creciendo, esto supone claramente que el banco está atrayendo negocio, atrayendo el interés de los clientes porque les damos un buen servicio. Y los clientes pues depositan sus depósitos, hacen operaciones con nosotros, que es lo que estamos muy interesados. Nosotros poder acompañar el desarrollo de los clientes. Justo esta semana venía de Bilbao, del Congreso de la Empresa Familiar, que lo habrán visto, sí, que estuvieron Su Majestad el Rey, que también intervino la presidenta del banco, Ana Botín, con muchos empresarios de primera línea, y da gusto comprobar cómo estamos ahí trabajando con todos los empresarios en el aumento de los márgenes, en la expansión internacional. Precisamente esta semana, pues 25 empresarios vascos habían ido de la mano del banco pues a aprender, a ver oportunidades de negocio, etcétera. Eso es lo que más nos llena de satisfacción, que los resultados vengan del aumento de los clientes. Y además es muy importante tener en cuenta que nosotros les acompañamos en la transformación digital, les conocemos mejor y podemos, digamos, que también ellos aumenten sus ingresos. Es un círculo virtuoso con nuestros clientes. Ahora le pregunto por futuro, por la parte final del año, por lo que esperan ustedes, pero por apoyarnos y analizar más esas cuentas que presentaban ustedes ayer. Morosidad y crédito, señor Cendoya, ¿cómo se han comportado en España? ¿Cómo esperan que evolucione tanto el crédito como la morosidad? Bueno, en España es indudable que si los tipos de interés están al 4%, es decir, el precio del dinero es un 4%, cuando pides 100 tienes que pagar 4 de intereses, pues eso produce un retraimiento de la demanda de crédito. Eso es obvio, eso es una evidencia y está en todos los datos de todos los bancos y del sistema financiero. Por eso las hipotecas están cayendo
un 20%. Esto es, además, lo que quiere el Banco Central Europeo y los supervisores cuando hacen las subidas de tipos. Enfrían la economía y no lo enfrían por ganas de molestar a la gente, lo hacen porque quieren reducir la inflación, porque la inflación estaba disparada en entornos del 10, enfrías la economía, la gente consume menos, pide menos crédito y baja la inflación, que es el peor impuesto, porque es el que afecta sobre todo a los más vulnerables y a la estabilidad financiera. Por lo tanto, se está siguiendo la receta normal. El crédito, por tanto, está bajando. Pero también, al mismo tiempo, la salud financiera de las familias y de las empresas en España está bien. Comparado con hace 12 años, España se ha desendeudado fortísimamente. Había un 100% de deuda sobre PIB para las empresas y otro 100% para las empresas, y ahora estamos 50% y 50%. Esto es una buena noticia, porque las empresas están exportando más y las empresas tienen menos deuda para cuando venga un nuevo ciclo, donde haya unos tipos de interés más razonables, puedan lanzarse a proyectos de inversión, a renovación de la fábrica, a renovación de la flota de autobuses, y lo mismo pasa con las personas que frenan decisiones de inversión en casa o coches, etcétera, a la espera de que los tipos bajen. O sea que estamos viendo lo normal. En cuanto a los depósitos, estamos viendo un mantenimiento de los depósitos. Aún hay depósitos muy por encima de antes del COVID. Recordemos que frente al año 19 tenemos más de un 10% más de depósitos. ¿Por qué? Porque la gente no gastó, fruto de aislamiento y de estar, digamos, en sus domicilios y de hacer menos salidas, de no ir en verano fuera, y ese aún permanece un caudal de depósitos, un colchón que está beneficiando a las empresas y familias para poder operar en un entorno de tipos de interés más alto. Por lo tanto, lo normal, ha bajado el crédito, los depósitos estables, aunque tienen una pequeña disminución, pero salud financiera alta de las empresas y familias. ¿La morosidad, señor Cendolla, controlada? ¿No os preocupa que se controlada. pueda...? ¿Sí? Controlada. Es una de las características que más nos satisface ver porque la morosidad depende sobre todo del paro. Y estamos viendo en todos los países donde operamos, que es una característica además algo especial, que es fruto posiblemente de la pandemia, hay menos mano de obra disponible. Los empresarios tampoco han acordado medidas de reducción de empleo, incluso aunque hayan visto peor las circunstancias económicas. Y entonces lo que se está produciendo es que estamos en cifras récords de empleados. En prácticamente todos los países donde estamos en Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Brasil, México, Portugal, Polonia, en todos la tasa de paro está por debajo del 5%. Hay un 95% de la población que quiere trabajar que está trabajando. En España es un poquito más, pero más baja que la serie histórica, en torno al 10%, que supone que cuando una persona trabaja, y en muchos casos trabajan dos de la unidad familiar, pues las deudas no se dejan de pagar. Es lo más importante, porque cuando pagas una casa, al final estás pagando la casa que estás adquiriendo, que además no ha bajado de precio y que se revaloriza, y que es tu casa, que va a ser tu principal activo. Y entonces tenemos la mora controlada. Nosotros, Bankinter, BBVA, todos los bancos españoles tenemos una mora muy controlada. A nivel de grupo tenemos una mora del 3%. En nivel de provisiones, es decir, ¿cuántas provisiones haces al año sobre tu cartera de crédito? 1,3 a nivel de grupo y 0,60 en España, sobre 100.000 millones, 600 en el grupo, sobre 100.000, 1.200 millones, algo razonable en el negocio bancario, que por eso tenemos que tener un margen. Tenemos que tener un margen entre los créditos y depósitos, porque después tenemos que dedicar un 1% a las provisiones de las personas que no pagan, y después tenemos que pagar los gastos de explotación de las 10.000 oficinas del banco. El asunto del capital, asunto de la solvencia, señor Cendolla. Avisaba la semana pasada la Autoridad Bancaria Europea de que existen riesgos para los bancos por esa subida de los tipos de interés. Les pedía una gestión adecuada y dejaba abierta la posibilidad de pedirles más colchón de capital a los bancos europeos por ese aumento de los riesgos. ¿El Santander está preparado ya para ese posible escenario futuro? Estamos preparados, sí. La verdad es que tenemos el capital donde en más del 12%, ese era el compromiso con el mercado, y estamos en un 12,3%. Tenemos además un capital que va aumentando de manera creciente, como hemos señalado, y además en todas las pruebas que se hacen de estrés
aplicando determinados parámetros, por ejemplo, caída del empleo, empeoramiento de la economía, disminución del precio de la vivienda, que eso hace el propio supervisor para testar si las normas funcionan y el capital es suficiente, ese colchón de capital te da para pasar circunstancias malas, inesperadas, shocks inesperados. Nosotros siempre salimos como el primero o el segundo banco de Europa en cómo aguantamos, cómo navegamos en esos momentos de dificultad y destruimos muy poco capital. Y tenemos un colchón muy grande entre el 8, que es lo que se requiere, y el 12 que tenemos para nuestro modelo de negocio. Otra cosa son los bancos de inversión que se dedican a operar en derivados o en mercados, que a veces se les exige un 15, un 16, el capital, el colchón, depende de a qué dediques tu actividad. No es lo mismo la seguridad que tienes que llevar en un 600, un coche antiguo, o en un Golf, que si tienes un Ferrari Testarossa, que evidentemente pues tendrás que tener un airbag, tendrás que tener el freno tendrá que funcionar mejor, tendrá que aguantar mejor el cristal, etcétera. Le hago dos últimas muy rápidas, señor Cendolla. Una sobre ese futuro. ¿Está el Santander preparado ya para competir con otros actores que vengan a jugar a este terreno de juego del sector financiero, como Apple, por ejemplo, que decía esta semana la presidenta del Santander, Ana Botín, que va a ser el principal competidor de Santander en un futuro? Aquí en Europa tenemos esa ley de servicios digitales, que no sé cuánto espera que ayude el Santander y cuánto espera usted que ayude a esa competitividad de los bancos españoles frente, por ejemplo, a las tecnológicas estadounidenses o chinas. ¿Cuánto confían en eso? Bueno, a mí lo que me gustaría es que en Europa tuviéramos grandes plataformas tecnológicas como tienen en Estados Unidos o como tienen los chinos. Europa tendría que tener una voz más relevante y ser un actor económico, social más relevante. No tiene mucho sentido que la nube en el ámbito tecnológico la tengan solo las empresas americanas o que las únicas plataformas sean americanas o chinas. En general, Europa tendría que aspirar a tener grandes players europeos, porque eso arrastra a las demás empresas pequeñas y medianas, proveedores, startups. Se crea un ecosistema de innovación y crecimiento. Son grandísimas empresas las plataformas americanas, pero es obvio que aparte de reclamar que tengamos igualdad de reglas en el ámbito de las reglas de conducta, en el ámbito de la solvencia, etcétera, si operan como bancos, pero también nosotros aprendemos de ellas y nos gusta pues tener una buena competencia. Y qué duda cabe que Apple o Meta o Netflix son buenos competidores. Nosotros estamos pasando en la banca lo que sería del DVD a Netflix y nosotros queremos ser el Netflix de la banca, es decir, que tengamos una plataforma común para los 170 millones de clientes en todos los países del banco, porque no olvidemos que cuando uno ve Netflix no es la misma experiencia que tenía con el DVD, parece la misma película, pero la manera de presentar, cómo puedes hacerlo, que te seleccionen las películas es distinto. Y estamos en ello, en construir una plataforma tecnológica que también estamos comercializando con Google. O sea que sí, la verdad es que Ana Botín decía bien cuando decía que uno de nuestros competidores es Apple, sí, y también son otros, pero por supuesto respetamos mucho y trabajamos aquí codo con codo para hacerlo mejor que grandísimos bancos españoles como la Caixa o BBVA. Le hago la última muy rápido, señor Cendolla. Futuro, para el último trimestre del año, ¿qué esperan? ¿Cómo se lo imaginan? No sé cuánto les preocupa un posible frenazo de la economía española? ¿Con qué escenario de tipos trabajan? Hoy damos por descontada la pausa del BCE. Cuentan ustedes con ella, ¿no? Bueno, nosotros estamos viendo una continuación de la situación. Desde que, digamos, subió la inflación, el Banco Central Europeo adoptó una política monetaria que, subiendo los tipos de interés, estamos viendo un aterrizaje suave, que los tipos de interés van a durar más tiempo, pero que la economía está aguantando de manera resistente, sobre todo el empleo, vivienda, etcétera. Por lo menos vemos una continuación de las tendencias de este trimestre y no olvidemos que el crecimiento que se prevé para la economía mundial sigue siendo por el Fondo Monetario Internacional la principal fuente, alrededor del 3%, o sea, frente a todo lo que nos pueda parecer, la economía mundial va a crecer el 3%, la economía española crecerá alrededor del 2% y vemos que vamos a poder continuar, nosotros en concreto, vamos a poder continuar la tendencia positiva en rentabilidad. Este año llegaremos al 15% de retorno sobre el capital y lo que hemos dicho es que vamos a continuar y este momento positivo
de aumento de la rentabilidad. Con unas ganancias cercanas a los 11.000 millones de euros. Esa es la previsión. Don Juan Manuel Cendoya, vicepresidente de Santander España y director general también de comunicación, marketing y corporativo de la entidad del Banco Santander. Agradecerle que haya estado con nosotros esta mañana aquí en Radio Intereconomía, poniendo el acento, el detalle en esas cuentas que presentaban ustedes ayer y que, como también contamos, a lo largo del día premió el mercado con esa subida en bolsa de más del 2%. Señor Cendoya, lo dicho, hasta otra. Gracias. Muchas gracias. Dios. Gracias.